Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre condicionamiento operante. Bueno, vamos con una parte un poquito más compleja del condicionamiento, pero yo creo que también, en este caso, muy útil para el día a día, una vez más. El condicionamiento operante yo creo que es difícil de entender si no se entiende antes el condicionamiento clásico. Entonces, por si acaso, recuerdo que el vídeo anterior fue de condicionamiento clásico. El condicionamiento operante puede ser un poco complejo y lioso en algunos casos, pero bueno, insisto, esta serie de vídeos no dejan de ser de divulgación, así que trataré de hacerlo lo más simple posible y yo creo que se puede entender sin problemas. Hay más diferencias, pero por simplificar un poco, por explicarlo de forma sencilla, se podría decir quizás que la principal diferencia del condicionamiento operante con el condicionamiento clásico es que hay una respuesta de por medio, una acción de por medio que realiza la persona sobre la que se está produciendo el condicionamiento. Por simplificarlo mucho, insisto, hay más diferencias, pero creo que esa es la principal y lo que más claro queda. Entonces, tras los estudios de Pavlov y también tras los estudios de Watson, otro señor psicólogo que pasaba por ahí, llegó Edward Thorndike. Edward Thorndike fue quizá el pionero del condicionamiento operante y después llegaría B.F. Skinner, y este cuarto autor, Skinner, es seguramente el más práctico para explicar el condicionamiento operante y para que se entienda bien en qué consiste. De aquí surgen las cajas de Skinner, así se llama, que es las cajas en las que metía las ratas para hacer experimentos y que, bueno, tenían diversos artilugios y en función de mecanismos que fueran accionados por las ratas, pues pasaban unas cosas o pasaban otras. Así fueron los experimentos iniciales de condicionamiento operante y siguen siendo los más útiles para explicarlo. Esencialmente, si una rata aprieta una palanca y le cae comida y la comida le gusta, pues va a seguir apretando esa palanca. Si una rata aprieta una palanca y recibe una descarga eléctrica y le produce algo de dolor, pues va a dejar de apretar esa palanca. ¿Vale? Entonces el principio es sencillo, se basa un poco en estos mecanismos y a partir de ahí podemos distinguir 4 procesos distintos del condicionamiento operante. Uno sería el refuerzo positivo, también conocido como recompensa. Esto es refuerzo porque consiste en que se repita una conducta. Es positivo porque se añade un estímulo que no estaba antes. Por ejemplo, una comida que le guste a la rata. Entonces, el refuerzo positivo recompensa, pues eso, si una rata aprieta una palanca, se le da una recompensa y así se consigue que siga apretando esa palanca. El refuerzo negativo seguiría siendo refuerzo y también consistiría en que apriete la palanca, ¿no? Consistiría en que siga haciendo la conducta que se quiere condicionar, pero en este caso es negativo porque se quita un estímulo. Se quita un estímulo desagradable y al hacerlo esto se ve como una especie de premio también y motiva a que se repita la conducta. Luego, dentro del refuerzo negativo, por cierto, eso sí, podemos distinguir 2 pequeños subtipos, de escape o de evitación. De escape significaría escapar de un estímulo negativo que ya se está produciendo. Por ejemplo, que se esté suministrando ya una corriente eléctrica y que al apretar la palanca esa corriente se interrumpa y se deje de producir dolor. De evitación sería conseguir que no se llegue a producir ese estímulo negativo. O sea, que la rata sepa que va a recibir una descarga eléctrica, pero al apretar la palanca consiga evitarlo. Y los otros 2 son el castigo positivo y el castigo negativo. Y creo que ya se ha entendido la idea, ¿no? El castigo sería lo contrario que el refuerzo. Consistiría en que se extinga una conducta, que la rata deje de apretar una palanca. El castigo negativo es cuando se busca extinguir una conducta quitando un estímulo.
Por ejemplo, si a la rata le ibas a dar comida porque le dabas comida a cada X hora y al hacer una conducta le quitas esa comida, eso es un castigo negativo, estás quitando un estímulo y sirve para ayudar a que se extinga la conducta. El castigo positivo, al ser positivo, pues consiste en añadir un estímulo, en este caso añadir un estímulo desagradable. Si la rata aprieta la palanca, recibe una descarga eléctrica. Se añade un estímulo desagradable y esto hace que deje de apretar la palanca, que deje de repetir la conducta. El castigo positivo pues viene a ser un poco lo que se conoce como castigo en el habla cotidiana, vamos, que a veces los términos usados en el conductismo son un poco distintos, pero bueno, en este caso pues eso es lo que se entiende como castigo en el día a día normalmente, ¿no? Una vez entendemos en qué consisten estos procesos, se pueden empezar a hacer observaciones y podemos empezar a sacar conclusiones. Insisto, todo esto, las respuestas de la rata, que pueden ser generalizadas a cualquier otro animal y también a los seres humanos, aunque los humanos, por tener un cerebro más complejo, tengamos más mecanismos funcionando al mismo tiempo y pensemos más cosas y tal, pero bueno, que las normas son aplicables para animales, son aplicables para humanos, y eso, son medibles, son demostrables, se puede ver lo que hace la rata, se puede tomar nota de ello y se pueden sacar conclusiones de ello. Quiero decir, esto no es un principio de especulación en este sentido, ¿no? Sino que es ciencia bastante observable y replicable en laboratorio. O sea, aquí yo creo que el método científico funciona bastante bien. Entonces, empezando con las conclusiones. El castigo es el proceso menos eficaz para extinguir una conducta. Además, tiene muchos efectos no deseados. Se puede replicar agresividad, etc. Es menos eficaz, bastante más costoso y también normalmente no es generalizable. Bueno, luego profundizaré un poco más en estos términos, en generalizar y en discriminar, pero creo que se entienda a qué se refiere, ¿no? Generalizar sería, pues eso, reproducir la misma conducta que se ha aprendido en un entorno en todos los entornos posibles. Entonces, pues con el castigo lo que nos encontramos es eso, que la rata aprende a dejar de hacer una conducta después de mucho esfuerzo, pero luego se le pone en otro escenario y puede volver a repetir la conducta. En general, con el castigo lo que pasa es esto, que no se consigue que alguien o algún animal deje de hacer una conducta, sino que solo deja de hacerlo en el entorno muy específico en el que ha sido castigado por ello. Por ese motivo, las conclusiones del conductismo fueron clarísimas. El castigo positivo se debe aplicar lo menos posible, solo en situaciones desesperadas como último recurso cuando ya no quede más remedio, y aún así hay que aplicarlo con mucho cuidado y siempre reforzando conductas alternativas. El refuerzo es la mejor forma de que se aprenda una conducta. Como veis, las aplicaciones de esto a la vida cotidiana pues ya son muchísimas, y eso, pues como las normas del condicionamiento son tan universales, pues lo mismo se puede aplicar a perros que a niños. El castigo es el proceso menos eficaz para conseguir que un niño o un perro haga determinada conducta o deje de hacer determinada conducta. Siempre es menos eficaz. Yo sé que puede haber muchos cuñados apoyados en la barra del bar con un palillo entre los dientes y tomando un carajillo que digan, ¿no? Hoy en día hace falta más mano dura y pues en mi época me daban 4 azotes y me daban unos zapatillazos y yo aprendí así a portarme bien, así que hay que hacer eso con los niños. Bueno, insisto, las conclusiones del conductismo son demostrables, son reproducibles en laboratorio. Si alguien tiene alguna duda puede montarse su propia caja de Skinner y hacer sus propios experimentos y seguramente obtendrá los resultados que se han obtenido siempre. Entonces, esto no es una cuestión de opiniones, es más bien una cuestión de ciencias. Por mucho que se empeñe el cuñado que está apoyado en la barra del bar en que el castigo es una forma, la hostia de eficaz de educar a alguien, la verdad es que no lo es. La verdad es que es demostrable que es la forma menos eficaz.
Y esto sirve, insisto, para niños, para perros o a nivel social, con penas de cárcel y penas que ampare el Estado o lo que sea. El castigo siempre es la solución menos eficaz, demostrable científicamente, por mucho que lo repita el cuñado, por mucho que al cuñado le pongas un altavoz, pues no sé, el ejemplo perfecto igual me parece Emilio Calatayud, ¿no? Emilio Calatayud es un juez de menores con bastante popularidad al que le suelen hacer entrevistas en los periódicos y siempre dice lo mismo, que los padres de hoy en día son muy blandos y que para educar a los niños hay que castigarles más y volver a castigarles más y tener más mano dura. Pues Emilio Calatayud me come los cojones a mí y a toda la comunidad científica, porque diga lo que diga, por mucho que lo repita y por muy juez que sea, va a seguir sin tener razón. De verdad, esto es demostrable científicamente. Pero me estoy yendo un poco por las ramas, poniendo demasiado énfasis en esto, y será mejor que siga explicando otros términos y otros conceptos que se usan en el condicionamiento operante. Tenemos, por ejemplo, refuerzo primario o refuerzo secundario. Es una diferencia que puede ser significativa. Un refuerzo primario es algo que es un estímulo positivo directamente. La rata hace esto, se le da una comida que le gusta, ya directamente, sin más complicaciones. Un refuerzo secundario es distinto. Un refuerzo secundario es algo que no es de por sí positivo, no es biológicamente o de una forma intrínseca positivo para la persona o animal que está siendo condicionada, pero sí está asociado a algo positivo. Entonces, qué sé yo, pues simplemente un sistema de puntos o no sé, las notas de un alumno podrían ser un refuerzo positivo secundario. Porque si un alumno se esfuerza y a partir de eso se le pone un 10, igual en el momento ese 10 no significa nada para él. No es algo intrínsecamente positivo, no es algo que realmente suponga algo sobre él, pero sabe que ese 10 está asociado a que más tarde, a final de curso, sí le van a dar una recompensa. Le van a comprar el videojuego que quiere o cualquier cosa. Ese 10 es un refuerzo positivo secundario porque de por sí no es lo que quiere, pero sabe que es un paso para conseguir lo que quiere. Sabe que ese 10 implica que va a conseguir lo que quiere. Por supuesto, normalmente los refuerzos primarios obtienen mejores resultados que los refuerzos secundarios. Los refuerzos secundarios implican cierta demora e implican un poquito menos de eficacia en el condicionamiento, por norma general. Y luego, para complicarlo un poco más todavía, podemos hablar de 4 programas distintos de refuerzos. 4 pautas distintas por las que se da un refuerzo positivo, ya sea primario o secundario. Un refuerzo de razón fija es cuando tras X respuestas, que bien pueden ser una, se da un refuerzo positivo. Por ejemplo, cada vez que la rata aprieta una palanca, se le da comida. O bien, podría ser un programa de razón fija, pero cada 3 respuestas. La rata tiene que apretar 3 veces la palanca para que se le dé una unidad de comida. Y cada vez que aprieta la palanca 3 veces, se le da una comida. Un programa de razón variable, pues vendría a ser lo mismo, pero el número de veces que hay que dar la respuesta ya varía. A veces la rata aprieta la palanca y se le da un trozo de comida. A veces tiene que apretarla 5 veces para que se le dé un trozo de comida. Otras veces, con apretarla 2, se le da un trozo de comida. O la aprieta 4 y se le da un trozo de comida. Es variable. Luego viene el programa de intervalo fijo. En este caso, por muchas veces que se dé la respuesta, hay que darla en un intervalo determinado. Entonces hay que dar esa respuesta en algún punto de ese intervalo. Esto es, se le da comida a la rata siempre que apriete la palanca cada media hora. Que aprieta la palanca 50 veces en media hora, da igual. Con que la apriete una ya se le va a dar la comida de esa media hora y hasta dentro de otra media hora no se le va a dar otra comida cuando vuelva a apretar la palanca. Y lógicamente, por los programas que hemos mencionado, pues queda el programa de intervalo variable, que ya os imagináis lo que es, ¿no? En este caso, la cantidad de tiempo necesaria para que se dé un refuerzo positivo varía. A veces cada media hora, si la rata aprieta la palanca, se le da comida. A veces tiene que esperar 3 horas y entonces cuando aprieta la palanca se le da comida. A veces 20 minutos, yo qué sé, varía.
Y una vez tenemos estos conceptos, pues se pueden hacer observaciones y se pueden sacar conclusiones. Normalmente, los programas de razón suelen producir una adquisición más rápida de la conducta, pero más fácil de extinguir después. Los programas de intervalo, por el contrario, producen una adquisición más lenta, pero luego la conducta se mantiene en el tiempo con más facilidad. Y de estos 4 programas distintos, hay uno especialmente eficaz para mantener a un organismo repitiendo la respuesta a lo largo del tiempo. Es el programa de razón variable. Cuando se hace un programa de razón variable es cuando el sujeto repite la conducta más a menudo. Vamos con un ejemplo de lo último, la ludopatía. La ludopatía viene a ser un programa de razón variable. ¿Por qué? Porque si se está jugando a una máquina tragaperras y un número variable de intentos se obtiene un premio, pues es un programa de razón variable, ¿no? Hay que ir dando respuestas, a veces igual ganas 2 veces seguidas, otras veces ganas cada 50, otras veces ganas cada 60, ese tipo de cosas. La máquina tragaperras, la ruleta, incluso las apuestas deportivas, etcétera, pues consisten en reproducir una conducta y que cada X veces se obtenga un refuerzo positivo, mientras que el resto de veces no se obtiene nada. Entonces, en ese sentido, pues es quizá más fácil comprender cómo se forma la ludopatía y cómo se desarrolla una adicción al juego. Otro ejemplo, el maltrato. El maltrato doméstico puede tener mucho que ver con los programas de razón variable. Generalmente es muy difícil que alguien se vaya con una pareja que le maltrata, ¿no? No es lo normal que alguien se vaya con otra persona que le trata mal todo el rato, constantemente, sin parar. Esas relaciones no se suelen dar. En cambio, la mayor parte de las veces el maltratador es una persona amable, es una persona carismática que le da a la víctima lo que quiere y otras veces la maltrata. Es así como se crea un programa de razón variable que, como digo, es lo que más sirve para repetir una conducta y es lo que hace que a la víctima le resulte más difícil escapar de esa relación, ¿no? Porque escapar de la relación sería dejar de dar la respuesta. Lo que es seguir en la relación es seguir dando la respuesta y se sigue dando la respuesta por eso. Porque se encuentra a la víctima ante un programa de razón variable en la que el maltratador a veces es amable, a veces la recompensa con lo que quiere y tal, y otras veces la maltrata. Eso explica bastante la dificultad de salir de una relación de maltrato y comprender esto puede ayudar a salir de una relación de maltrato. Una vez se entiende que de alguna forma el maltratador, por la conducta que está teniendo y por los estímulos que da, está creando una especie de conducta adictiva en la víctima y la víctima está atrapada un poco por esto y por esto continúa con esa relación, pues una vez se entiende esto y se analiza más fríamente, es un poco más fácil escapar de la relación de maltrato. Pero vamos, que las normas siguen estando ahí. No digo que con entender esto ya valga para escapar de la relación de maltrato, pero sí que ayuda un poco comprender el proceso y así poder analizarlo más fríamente y poder dar otro tipo de respuesta. Las conductas aprendidas por condicionamiento operante se pueden generalizar o se puede crear una discriminación, que es reproducir esta conducta en todas las situaciones posibles, eso sería generalizar, o reproducirla solo en un entorno muy concreto. Eso sería la discriminación. Saber dar esta respuesta solo en un entorno muy concreto. Entonces, pues mismamente volvemos al ejemplo del castigo. Un niño hace X conducta y cuando le pillan le castigan. Pues es poco eficaz y seguramente lo que se conseguirá será que deje de hacer esta conducta cuando está delante la persona que le va a castigar o cuando se puede enterar la persona que le va a castigar. Mientras que de otra forma, si el niño cree que no le van a pillar, entre comillas, si el niño cree que la persona que le castigue no va a ser consciente de esa conducta, pues entonces sí seguirá repitiendo esa conducta. Eso es lo que pasa con el castigo negativo. Es muy poco eficaz para extinguir una conducta porque normalmente lo que se consigue es que la respuesta de extinción no se generalice, sino que se reduzca a los ámbitos donde está presente la persona que castiga.
y en cuanto ésta desaparece, pues se vuelve a hacer la conducta que se quería evitar con el castigo. A veces las normas del condicionamiento operante llegan a ser un poco contraintuitivas. Hay alguna cosa que se sigue sin hacer mucho y bueno, es lo que dice el conductismo. Seguro que habéis oído, por ejemplo, alguna vez, en cualquier contexto, la idea de que si un niño al quedarse solo llora porque tiene miedo a estar solo en una habitación, es mejor que los padres no vayan a reconfortarle. Esta idea viene del condicionamiento operante. Imaginémonos que un niño empieza a llorar y a llamar a sus padres una vez se queda solo en su habitación. No consigue dormir por sí solo. Entonces, la primera vez no se le hace caso, porque ya va siendo hora de que aprenda a dormir solo. La segunda vez tampoco se le hace caso. Pero la tercera vez ya los padres no aguantan oírle llorar desde la otra habitación y van a reconfortarle. Luego, otras 2 veces se le deja llorar sin acudir a reconfortarle y a la siguiente vez se vuelve a ir a reconfortarle porque nuevamente los padres ya no aguantan más los lloros del niño. Pues lo que se está haciendo con eso es crear un programa de razón variable que está reforzando la conducta. Si siempre se deja que el niño llore sin que los padres acudan a reconfortarle, pues pronto verá que no está obteniendo la respuesta que busca y dejará de repetir ese comportamiento, dejará de llorar al quedarse solo y ya aprenderá a dormir por sí mismo estando solo en una habitación. Mientras que con un programa de razón variable, acudiendo a reconfortarle cada X veces, pues lo que se está consiguiendo precisamente es reforzar la conducta de que el niño llore cuando se quede solo. Se está reforzando más y más esta conducta y se está haciendo que se reproduzca todavía más. Entonces, es el problema de esto, del conductismo, que en algunos casos es muy absoluto. Si se quiere extinguir una respuesta, pues no hay que dar ese estímulo de acudir a reconfortarle nunca, porque si se da una vez, pues ya lo que se crea es un programa de razón variable. Y esto en ese sentido sí es un poco contraintuitivo y en algunas situaciones de la vida diaria pues puede ser difícil identificarlo, puede ser bastante difícil y obedece un poco a normas más complejas. Entonces, la conclusión, esto del condicionamiento operante a veces no es fácil, pero bueno, los principios básicos yo creo que sí se pueden entender y la cantidad de situaciones del día a día en el que puede ayudar tener unos conocimientos sobre condicionamiento operante, pues es bastante amplia. Realmente creo que saber estas cosas es muy útil para el día a día, tanto para nosotros mismos como para las conductas que queremos que gente de nuestro entorno o animales de nuestro entorno reproduzcan o no reproduzcan. Esa es la conclusión, espero que os haya gustado y espero que consideréis esto algo útil y sirva para ayudar a alguien, eso ya sería la hostia, así que espero que haya pasado y si no ha pasado, pues bueno, siempre podéis ver otro vídeo mío o no verlo o hacer lo que queráis, pero eso, que espero que haya ayudado, vamos.